Ajin Puncha, Uzumaki Runakuna, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal, particularmente al primer video donde les voy a estar hablando de alimentación ancestral. Como ustedes ya saben, en tiempos antiguos no todas las civilizaciones tenían la misma alimentación, no existía esta técnica generalizada de los cultivos. El maíz, por ejemplo, solamente existía en el continente, era una parte fundamental en la dieta de muchos pueblos de este continente. Y así pasa con muchos otros. A su tiempo hablaremos de cultivos como el maíz, que era de vital importancia, o como la papa. Pero hoy les hablaré de un alimento de origen animal. Particularmente les hablaré de la que fue la principal fuente de proteína de muchos de los pueblos de Sudamérica. Casi un tercio de los pueblos de Sudamérica tenían a este animal como base de su dieta proteica. Y incluso el mismísimo Imperio Inca la tuvo como segunda principal fuente de proteína, lo que no es poca cosa. Y específicamente me refiero al capaguasua, como le llamaban los quechua. Más tarde, cuando llegaron los españoles, le llamarían pato real o pato mudo. Y hoy en día nos referimos a él como pato criollo. Solo ven a un hombre ciego. Yo les voy a abrir los ojos. Incluso en el frío más amargo, tu espíritu arde. ¡Qué admirable! Aquellos que desconocen sus límites nunca alcanzarán su potencial. La arrogancia nunca más me desviará del camino. Me esperan pruebas infinitas. Debo mantenerme disciplinado. Lucharé. Fracasaré. Pero rendirme es un privilegio que no tengo. El fracaso no me ha detenido antes. No lo hará ahora. No repetiré el mismo error. La iluminación es conocer el valor de la propia ignorancia. Las marcas en mi cuerpo no son advertencias, son recordatorios de la carga que llevo. Domínate a ti mismo. Yo no doy segundas oportunidades. Actúa sin dudar. Mantente firme. Este intimidante pajarraco capaz de ganarle una pelea a un gallo o a un ganso, y lo sé porque los propios gallos y los propios gansos, que eran los mandamases acá antes de que lo trajera, ahora sirven a las órdenes de este bicho blanco de acá. Aunque pueda pasar desapercibido en muchas de las granjas modernas como solamente un animal más, de hecho está mucho más ligado a nuestra identidad de lo que se puedan imaginar. Fue uno de los primeros animales domésticos en la historia del continente, después de todo, y como ya les dije, la segunda principal fuente de proteína en el imperio de los incas, y la primera en la enorme mayoría de los pueblos arahuacos. La tercera civilización más influyente del subcontinente sudamericano, solo por detrás de los quechua y de los guaraníes. Sí, en nuestros días está empezando a tomar una gran relevancia nuevamente y justamente merecían las granjas modernas, y es que tiene dos enormes ventajas. En primera, tiene una gigantesca capacidad adaptativa, capaz de sentirse cómoda en muchos ambientes al ser un ave muy rústica. Y en segunda, es tanto su carne como sus huevos, al ser esta un ave que no tiene ninguna perturbación genética a diferencia de otras aves de corral, se mantiene casi como si fuera aún un animal de caza, un animal salvaje. Esto hace que su carne y sus huevos tengan una calidad excepcional en comparación a otras aves de corral. De hecho, es superior a la de cualquier otra ave de corral y superior a la de casi cualquier otro animal de granja. De todo, tal como lo pueden ver, en mi gallinero los patos conviven con las gallinas, conviven con los gansos y conviven con los conejos. Bueno, los conejos están detrás de esa rejilla, no conviven mucho, pero sí comparten alimento. Y algunas par de veces que he dejado salir a los conejos tampoco hubo problemas con los patos. Sí hubo por parte de los gansos, pero con los patos nunca tuvieron ningún problema. Son aves muy tranquilas y si bien son bastante feroces y llegaron a lastimar a otros de los animales, solamente fue en esas contadas ocasiones en las que los otros animales los atacaron primero, como por ejemplo los gansos. Los gansos fueron los que más sufrieron a costa de los patos en la competencia por el estanque que tengo en aquel lado. Sin embargo, solamente bastó con que los gansos atacaran un par de veces a las patas hembras para que el pato se enojara y los atacara a ellos. Y como ven, cada vez que él avanza, ellos retroceden, porque ya se formó esa jerarquía. De hecho, es justamente este carácter sereno y amistoso en la paz, contrastando fuertemente con una ferocidad agresiva y protectora durante las amenazas, lo que le valió este nombre en la ideología quechua. Y es que la palabra Capac tiene un profundo significado, representando una alta jerarquía. Y para los andinos, el comportamiento de estos animales era digno de compararse con un miembro de la realeza. O dicho de otra manera, para los ancestros, el pato criollo fue más que alimento. También fue un ejemplo de rectitud, carácter regio y espíritu indomable. Un pájaro con la postura de un rey.
Justamente estos atributos fueron la causal de que fueran de gran importancia para el subsistir de nuestros ancestros, quienes podían criarlos con relativamente escasas infraestructuras y muy pocos cuidados, ya que, como dije, es una ave rústica y muy independiente. Solo con garantizarles seguridad y una cuota alimenticia, estas aves son tan leales como un perro. No solamente eran criados en la columna de los pueblos arahuacos, sino que también en las costas peruanas ya era bastante valorado, inclusivamente desde antes. De hecho, en todas las regiones sudamericanas del centro y norte, donde existían elevadas temperaturas y donde es muy difícil criar otra clase de animales, los capac guasua o los patos reales o patos criollos predominaron gracias a tener esa protuberancia en el rostro. Las mismas, que a menudo son confundidas con una enfermedad, se llaman caránculas y no son otra cosa que una adaptación. Esas bolsas de carne, de hecho, lo que le permiten es hacer fluir la sangre de su cerebro por la parte superior de su cráneo, permitiendo que ésta se enfríe por acción natural del viento. Lo mismo les permite vivir cómodos en zonas de altas temperaturas. Ese es su secreto. Para terminar de entender por qué fueron tan importantes para nuestros ancestros y por qué podrían ser tan beneficiosos para nosotros en nuestra época, permítanme darles un repaso de cuáles son sus ventajas productivas. En primera, adaptabilidad y resistencia. Después de lo que les acabo de decir, no creo que haga falta hacer mucho hincapié en esto, pero no está de más tampoco recordarlo. Al ser un ave que tiene un código genético prácticamente inalterado desde su era salvaje, presenta una enorme resistencia tanto fisiológica como inmunológica. Para que se den una idea, algunas enfermedades como la gripe aviar, que a las gallinas las destrozan, al pato no le hacen nada. Tiene que estar muy enfermo como para que éste empiece a mostrar síntomas y aún más como para que la enfermedad perturbe su cadena productiva. En segundo, bajo costo de alimentación. Al ser omnívoros son altamente económicos en alimentación, pudiendo consumir una gran variedad de cosas, siendo prácticamente autónomos si se los tiene en un parque lo bastante grande. Y a diferencia de otros patos, como por ejemplo el más famoso de todos, que es el Pekín, el pato chino, que es el que más se utiliza entre todas las especies de pato a nivel productivo en el planeta, el criollo tiene una gran ventaja que va de la mano con su independencia al agua. Este no es totalmente dependiente del agua para termorregularse, para eso tiene los caránculos de los que ya les hablé. Si bien disfrutan mucho al tener un estanque ya que pueden bañarse muy seguido, si no quieren construirles uno, con dejarles simplemente un tarro en el que puedan zambullir la cabeza, eso ya a ellos les basta. Y por si se preguntan de su alimentación, el propio alimento de gallinas a ellos les sirve. Tener algún energético como el maíz principalmente, con algún complemento de proteína vegetal como porotos, ya es más que suficiente para ellos. Y siempre disfrutarán de algún bicho o algún animal pequeño que se encuentren en el patio. En los que esto no estará disponible, también pueden pastar como si fueran cualquier otro animal. De hecho, yo disfruto mucho de darles a todos los animales que lo disfrutan por igual los restos vegetales que yo extraigo al desmalezar la huerta. Tercera ventaja, crianza silenciosa. No se llaman pato mudo por casualidad. Estas no cacarean y tampoco tienen grandes vociferaciones. Su único sonido es ese guasua que los caracteriza, que de hecho el sonido es la razón por la que los quechuas le llamaban guasua. Es un nombre onomatopéyico, o sea que sacaron el nombre del sonido que estos producían, muy parecido al caso del cuy, del cual hablaremos en otro video. ¿Por qué es una ventaja que estos no hagan ruido? Tiene mucho que ver con el entorno donde ustedes van a llevar a cabo la producción, y es que si lo hacen en una zona residencial, las gallinas o los gansos podrían ser una molestia. También lo podrían ser otras clases de pato como el Pekín, porque podrían molestar a los vecinos con sus sonidos, pero con el capac guasua o con el pato criollo no van a tener ese inconveniente, porque es una ave silenciosa. Y finalmente la última pero no menos importante, calidad de producto. ¿Por qué los produciríamos? ¿Qué beneficios nos traen? ¿Es buena su carne? ¿Son buenos los huevos? ¿Ponen tantos huevos como las gallinas? Bueno, vamos a contestar unas par de preguntas que son fáciles y rápidas de hacer. Sí, ponen huevos y sus huevos son de altísima calidad, de hecho son de mucha mejor calidad que los huevos de gallina. ¿Pero por qué no son tan populares como los de ella? Pues porque ponen menos. Una gallina puede poner entre 1 y 2 huevos al día. En los patos criollos es al revés, ellos ponen en promedio un huevo cada 2 días. Y si bien los huevos son mucho más grandes, en cuanto al mercantilismo siempre conviene más la cantidad por sobre la calidad o el tamaño. Lo mismo pasa con su carne. Un pollo, principalmente aquellos pollos que son inflados con hormonas, alcanzan su peso de 2 a 3 kilos para la faena en menos de 2 meses de vida, lo cual es una locura y para los mismos
completamente antinatural también, porque para lo mismo se necesitan, como ya les dije, de hormonas de crecimiento. Hormonas de crecimiento de los cuales los patos no responden porque, como ya les dije antes, su código genético está completo. No son muy diferentes de una ave salvaje. De hecho, hay muchos testimonios de que los patos, cuando fueron maltratados por los humanos, simplemente emprendieron el vuelo y se fueron. Así como las ven, estas son aves que pueden volar en cuanto ellas quieran. Y como les decía respecto a la carne, también es de mucha mejor calidad que la del pollo, pero a ellos les lleva entre 3 y 4 meses alcanzar su peso de faena. Y tienen que hacerlo de forma totalmente natural. Pero ahora, ¿en qué se diferencia específicamente la carne? Bueno, la carne del pato criollo o del capas guagua es una de las más magras que pueden encontrar. Tienen un porcentaje graso inferior a la de todas las otras especies de pato, también inferior a las de las especies de pavo y sin duda inferior a las del pollo. Y si bien hay que esperar hasta las faenas, sí es cierto que alcanzan después de esos 3 a 4 meses un peso aproximado de unos 4 kilos, muy superior a los 2 kilos del pollito. Y en cuanto a los huevos, no será un secreto para nadie que estos son más grandes que los huevos de gallina. Y no solo eso, también son mucho más sanos, al estar cargados de ácidos omega 3, proteína y algunas otras vitaminas. Particularmente vitaminas de los complejos A, D y E. Y ya que andamos por la zona, mejor les cuento bien acerca de cuáles son específicamente los beneficios que puede tener para nuestra salud cambiar los subproductos de gallina por los subproductos de capas guagua, pato criollo. No solamente es una cuestión de identidad empezar a alimentarnos de los alimentos ancestrales, valga la redundancia, sino que también puede ser espectacular para nuestra salud. Principalmente si vamos a llevar entrenamientos intensos como aquellos que realizaban nuestros propios ancestros. Estos productos tienen beneficios excepcionales para nuestra salud, a tal punto de que llegan al 2026 como un superalimento en producciones de transpatio. Una sola porción de carne de pato equivale al 50% de la dosis de hierro recomendada para deportistas de alto rendimiento y por lo mismo también suele ser un alimento sagrado para combatir la anemia. Además de todo, sus grasas saludables. El pato criollo tiene un porcentaje muy bajo, tanto en los huevos como en la carne, de grasa. Y la poca grasa que tiene es de hecho grasa beneficiosa, altamente monoinsaturada y cargada de ácido oleico, siendo muy similar en beneficios al aceite de oliva, ayudándonos a reducir el colesterol malo y fortaleciendo el hígado y el sistema cardiovascular. Y por supuesto, altos contenidos de proteína. No por nada fue la segunda mayor fuente de proteína del imperio de los incas y la primera fuente de proteína de pueblos arahuacos y de la costa peruana. Si bien es cierto que no tiene tanta proteína como para arrebatarle el primer puesto al que fue la principal fuente de proteína del imperio de los incas, sí tiene mucha más proteína que animales de granja de Europa, como por ejemplo vacas, cerdos, conejos o incluso, como ya dije, el pollo. Además, su proteína contiene ácidos esenciales para la reparación muscular y el fortalecimiento del sistema inmune. Eso por el lado de la carne, pero por el lado de los huevos también encontramos el mismo aporte en cuanto a vitaminas se refiere, siendo una enorme fuente de vitamina F. De hecho, es una de las mayores fuentes naturales que podemos encontrar de vitamina B en todos sus compuestos. Además, el color de su yema, notoriamente más oscura que las yemas de los huevos de gallinas, delatan la presencia de omega 3 y de antioxidantes. Al consumirlo, crea un escudo alrededor de nuestro sistema nervioso que lo protegen de enfermedades neurodegenerativas. Y además es muy beneficioso para la salud de nuestra piel. Con todo lo anteriormente mencionado, podemos centralizar que son 4 cosas las que principalmente se fortalecen al consumir carne o huevos de pato: el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, la piel y los músculos. Pero con todo lo anteriormente mencionado, nos queda preguntarnos por qué no se está produciendo a gran escala. O por lo menos, ¿por qué no se está haciendo en Sudamérica, que es de donde proviene esta especie? ¿Por qué el único país que lo produce de manera industrial y a gran escala es China? ¿Será acaso que las desventajas de esta producción serán demasiado grandes como para nuestros países? Pues en absoluto, de hecho solamente existen 2 presuntas desventajas. En primera podemos contar la autonomía. Como ya mencioné antes, este ave es muy independiente, a tal punto de que si no se siente completamente a gusto en nuestra granja, puede emprender el vuelo e irse, volver a lo salvaje o irse a otra granja. Y esto se soluciona con mucha facilidad, simplemente cuidar a tus animales. Y la segunda es tal vez la principal por la cual muchos de nuestros productores aún desconfían de esta producción: tiempo.
Entre 3 y 4 meses para que un macho alcance el peso ideal de faena de unos 4 kilos, el mismo que puede llegar hasta unos 7 kilos al cabo de un año de vida. Y a la par entre 6 y 8 meses para que una hembra rompa postura. En ambos casos es entre 1 y 2 meses más de lo que necesitan el pollo o la gallina para alcanzar tanto el engorde como para romper postura. Ahora bien, con estos parámetros se entiende, 1 mes y medio más de espera no hace la diferencia en una cría doméstica, pero sí en un negocio. Y es que estamos hablando de 1 mes y medio más de insumos en economías que no se caracterizan por ser las más estables. Es un riesgo, sí, pero aquí es donde yo les pregunto, ¿no será un riesgo que vale mucho la pena? ¿No es una vergüenza que sea un país asiático el líder de una producción que de hecho nació en los patios de nuestros ancestros en este continente? ¿No les parece que es una responsabilidad ética para con nuestros ancestros asegurarnos de seguir siendo los dueños del legado que ellos nos dejaron? Porque una cosa es cierta, es más difícil y más tardado criar patos criollos que criar pollos, pero también trae más beneficios y más importante, nos ayuda a estar más conectados con el legado de los antepasados. Y eso que en este video solamente me centré en hablar del animal y en todos los beneficios que nos trae para con nuestra propia salud, mental, espiritual y física. No les conté de todos los beneficios que trae para con el trabajo de una chacra, que también son muchísimos, pero eso lo voy a dejar para otra parte. Y es que cuando yo logre hacerme de esa chacra de la cual les hablé, tengo pensado emprender en la producción de pato criollo. O mejor dicho, Capac Guasua. Pero por hoy me despido con la frase de siempre. Aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Gracias por estar aquí. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estaqueada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.